Profesora, buenas tardes. Soy el alumno Pardavé Giraldo Nazaret Jeremías. Bueno, el día de hoy voy a realizar pues la exposición de este pequeño trabajo que he podido desarrollar, ¿no? Para poder concluir con el trabajo. Introducción. Este informe se adentra en el análisis de un caso relevante en el ámbito del derecho laboral en el Perú, específicamente relacionado con la ley del trabajo juvenil. Dicho caso involucra a un joven trabajador y su ex empleador, una empresa dedicada al sector de servicios, en el que el trabajador alega haber sido despedido injustamente. La cuestión central de este caso laboral plantea interrogantes fundamentales sobre los derechos de los jóvenes trabajadores y de la conformidad de la ley del trabajo juvenil con los estándares éticos y constitucionales. El objetivo de este informe es abordar este caso laboral en el contexto de las distintas teorías jurídicas, incluyendo el positivismo excluyente de Kessler, el positivismo incluyente de Hart, el positivismo crítico de Ferragoli y el realismo de jurídico de Ross. Se busca comprender cómo estas corrientes interpretan y aplican el derecho y cómo influyen en las decisiones judiciales cuando se enfrentan a dilemas morales y éticos en el ámbito laboral. Además, se explora un caso judicial real en el FES peruano, en el ámbito penal, resolvió una situación compleja, no solo a partir de las normas legales, sino también teniendo en cuenta criterios morales. En este caso específico, denominado caso de la sentencia por violación en el contexto de la justicia restaurativa, se analizará cómo el FES logró un equilibrio entre los dos aspectos reales o legales y éticos, al permitir un enfoque de justicia restaurativa en lugar de un proceso penal tradicional. Como también pues, se puede observar, los objetivos fundamentales de este informe son analizar la influencia de las teorías jurídicas y el realismo jurídico en las decisiones judiciales en caso laboral real, identificar al FES peruano que haya abordado pues, un caso complejo considerando criterios morales y proponer las reformas normativas que refuercen la protección de los derechos de los trabajadores y fomenten la seguridad. En el ámbito laboral en el Perú, estos objetivos se enmarcan en la búsqueda de una comprensión más profunda en la interacción entre teorías jurídicas y la ética en el ámbito legal, así como intereses por contribuir al debate desde la justicia laboral y la mejora de las condiciones laborales en nuestro país. Este informe es de gran relevancia ya que enriquece el debate jurídico al explorar cómo diversas teorías legales y el realismo jurídico impactan en las decisiones judiciales, lo que es esencialmente para garantizar los derechos laborales y promover la seguridad en el ámbito laboral. Además, se aborda en un caso laboral que afecta directamente a los derechos de los trabajadores, lo que es fundamentalmente para asegurar la justicia y la equidad en las relaciones laborales en el Perú. La propuesta de reforma normativa busca mejorar la justicia en el entorno laboral, lo que beneficia tanto a empleadores como a trabajadores al establecer un marco legal más equitativo. Dos, contexto de la organización. La investigación que se presenta se desarrollará en el ámbito de una prestigiosa firma de abogados en Perú, especializada pues en la amplia gama de áreas legales, desde el derecho, corporativas del derecho laboral y la defensa de los derechos humanos. Nuestra firma de abogados se ha consolidado como un referente en el panorama legal peruano, brindando servicios legales de alta calidad a empresas y particulares y organizaciones. Nuestra misión fundamental es propiciar asesoramiento legal experto, a representación de primera categoría y soluciones jurídicas efectivas a nuestros clientes. A lo largo de los años hemos forjado una sólida reputación en el mercado legal, basada pues en la excelencia, en la práctica legal y la defensa de los principios éticos en la abogacía.
Nuestro equipo legal está conformado por abogados altamente calificados, competitivos en la ética legal, además de su experiencia en diversas áreas del derecho. Nuestros abogados comparten la convicción de que la justicia y la equidad son fundamentalmente en cualquier caso legal. La justicia y el cumplimiento de los derechos legales son aspectos esenciales en nuestra práctica legal. Trabajamos incansablemente para garantizar que nuestros clientes reciban asesoramiento legal imparcial y efectivo y que sus derechos sean protegidos en cualquier proceso legal. La investigación legal es un proceso componente integral en nuestra firma. Participamos activamente en el análisis de problemas legales complejos y contribuimos al desarrollo del derecho del Perú. La investigación que se presenta en este informe de un testimonio de nuestro compromiso en la búsqueda de las soluciones legales justas y efectivas. Esta investigación es relevante con el contexto de nuestra firma de abogados, ya que ilustra cómo las teorías jurídicas y éticas influyen en la forma de decisiones legales, un aspecto crucial de nuestra labor diaria. Además, refleja nuestro compromiso constante en la promoción de la justicia y la ética en la práctica legal en Perú, contribuyendo pues al enriquecimiento del debate jurídico y al fortalecimiento del sistema legal en nuestro país. Resumen, este informe sobre todo, pues, adentra en el caso legal específico relacionado con la ley del trabajo juvenil en el Perú. El caso involucra, pues, a un joven trabajador y su ex empleador, una empresa del sector servicios, donde el trabajador alega un despido injusto. El informe examina cómo diversas teorías jurídicas como el positivismo excluyente de Kelsen, el positivismo incluyente de Hart, el positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Ross influyen eh, en las decisiones judiciales y en qué medida se consideran críticos o criterios éticos en situaciones legales complejas. Este análisis se enmarca pues en la exploración de cómo las teorías legales y el realismo jurídico impactan en el ámbito del derecho laboral y en la propuesta de reformas legales destinadas a fortalecer la protección de los derechos de los trabajadores y promover la seguridad en el lugar del trabajo. Además, destaca la importancia de incorporar consideraciones éticas en el proceso legal, lo que puede tener un impacto significativo en la equidad y la seguridad en el ámbito laboral. En resumen, este informe proporciona una visión integral de cómo las teorías jurídicas, la ética y la realidad laboral se entrelazan en la toma de decisiones judiciales, en la propuesta de reformas legales con el propósito de avanzar hacia un sistema justo y seguro. 4. Requisitos. 1. Contexto de la organización. 4.1. Descripción del contexto legal y laboral en el Perú en el momento de la promulgación de la Ley del Trabajo Juvenil. En el momento de la promulgación de la Ley del Trabajo Juvenil en el Perú, se encontraba en vigor pues un marco legal y laboral que regulan las relaciones entre empleadores y empleados, incluyendo a los trabajadores jóvenes de Perú, como muchos otros países. Tenía un sistema legal y laboral que buscaba garantizar los derechos de los trabajadores y equilibrar las necesidades de los empleadores con la protección de los empleados. En contexto, en contexto, en el Perú se basaba pues en su constitución, que establece los principios fundamentales de los derechos de los ciudadanos. En este marco se reconocían los derechos laborales básicos como el derecho a un salario justo, a la seguridad laboral y a las condiciones de trabajo dignos. Además, en el Perú es signatario de acuerdos internacionales que promueven pues los derechos laborales, la igualdad en el empleo. En cuanto al contexto laboral, en el Perú existía una fuerza laboral diversa en la que se incluían jóvenes menores de 18 años que estaban pues en busca de empleo. Los empleadores operaban en una economía en la que necesitaban mano de obra para llegar
llevar a cabo sus actividades comerciales y de producción. La promulgación de la ley del trabajo juvenil ocurrió pues en un momento en el que el gobierno y los legisladores estaban considerando cómo equilibrar la necesidad de proporcionar oportunidades laborales a los jóvenes con la responsabilidad de garantizar la protección y bienestar. Este contexto, la ley del trabajo juvenil se presentó como una medida de búsqueda preliminar o permitir que los jóvenes participaran en el mercado laboral siempre y cuando se garantizaran las condiciones seguras y adecuadas. Sin embargo, esta ley generó un debate significativo, ya que algunos argumentaron que, aunque podría brindar oportunidades a los jóvenes, también planteaba preocupaciones sobre la seguridad y bienestar en el trabajo. Esto llevó a un análisis exhaustivo de la constitucionalidad de la ley, en que se examinaron aspectos como la protección de los derechos laborales y la igualdad en el empleo, que son fundamentalmente en el contexto legal y laboral de Perú. 4.2. Justificación de la importancia de analizar la constitucionalidad de esta ley. En primer lugar, analizar la constitucionalidad de esta ley es crucial, es un sistema democrático y basado en el Estado de Derecho, como en el Perú. La Constitución peruana es la ley suprema que rige al país y establece los derechos de garantías gubernamentales fundamentales, sobre todo pues de los ciudadanos. Por lo tanto, cualquier norma legal que se promueve o promulgue debe estar en concordancia con los principios y valores consagrados en la Constitución. La revisión de la constitucionalidad de la ley de trabajo juvenil garantiza que se cumpla el principio legal y que ninguna ley vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso los derechos de los trabajadores jóvenes. En segundo lugar, el análisis de la constitucionalidad de esta ley es esencial para proteger los derechos laborales. En los jóvenes del Perú, los trabajadores jóvenes, al igual que cualquier otro grupo de empleados, merecen condiciones de trabajo seguros y justas al examinar si la ley de trabajo juvenil cumple con estos estándares, se contribuyen a garantizar que los jóvenes no sean explotados ni se les prive de sus derechos laborales. Esto es particularmente importante dada la vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral y la necesidad de protegerlos de posibles abusos. En tercer lugar, la importancia de analizar la constitucionalidad de esta ley radica en su impacto social y económico. Esta ley afecta tanto a los jóvenes trabajadores como a los empleados, empleadores, a la economía general. Por un lado, brinda a los jóvenes la oportunidad de acceder a un empleo, lo cual es fundamental para el desarrollo personal y su capacidad de contribuir a la sociedad. Por otro lado, los empleadores se ven afectados por las regulaciones laborales que rigen las contrataciones de jóvenes. Por lo tanto, el análisis de la constitucionalidad de esta ley tiene implicaciones significativas para el bienestar social y en el funcionamiento de la economía en el país. Además, la importancia de este análisis también se relaciona con la necesidad de mantener la coherencia y la legalidad en el sistema jurídico del país. Si una ley se considera inconstitucional, su aplicación puede causar desorden y generar incertidumbre legal. La revisión de la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil es una forma de garantizar que la ley sean claras, consistentes y estén en línea de los valores fundamentales de la sociedad peruana. 4.3, requisitos 1.2, el positivismo excluyente de Kelsen. El positivismo excluyente es una teoría legal desarrollada pues, por el destacado jurista austriaco Hans Kelsen. Postula que la validez de una norma legal depende exclusivamente de su origen en una fuente reconocida por la Constitución. En otras palabras, una norma es válida solo si es creada de acuerdo con el procedimiento legal establecido en la Constitución y no depende de su contenido moral o ético. También Kelsen abogó por una clara separación entre el derecho y la norma, sosteniendo que el derecho es un sistema autónomo y no puede derivarse de juicios morales. Cuando aplicamos el positivismo excluyente, en caso de la ley de trabajo juvenil en el Perú, debemos considerar su origen, su proceso
legislativo que respalda. La ley se promulgó siguiendo los procedimientos legales establecidos en la Constitución peruana. En ese caso afirmativo, desde una perspectiva kelseniana, la ley sería válida independientemente en cualquier evaluación de su contenido moral. Sin embargo, la evaluación de la constitucionalidad de la ley bajo el positivismo excluyente no se detiene de su origen. También debemos examinar si la ley del trabajo juvenil está en conformidad con otros preceptos legales y constitucionales. Esto incluye verificar si la ley respeta los derechos fundamentales de los trabajadores jóvenes, como el derecho de un entorno laboral y seguro y condiciones de trabajo justas. El positivismo excluyente no impide la revisión de una ley a la luz en los otros principios legales, pero enfatiza que la validez de la ley proviene de su origen de una fuente reconocida. La evaluación de la constitucionalidad de la ley de trabajo juvenil bajo el positivismo excluyente podría llevar a la conclusión de que la ley es válida si cumple los procedimientos legales establecidos, pero requeriría una evaluación adicional para determinar si cumplen con otros preceptos legales constitucionales como los derechos laborales. 5. Requisitos punto 1. El positivismo excluyente o metodológico de Hart. 5.1, presentación de la teoría del positivismo excluyente, incluyente o metodológico de Hart. El positivismo incluyente o propuesto por Hart se distancia del positivismo excluyente de Kelsen al reconocer la importancia de los elementos morales en el sistema legal. En esencia, Hart argumenta que no se puede separar completamente el derecho de la moral, ya que el derecho a menudo depende de conceptos morales y sociales compartiendo la sociedad bajo una perspectiva. Una norma legal no es válida simplemente porque proviene de una fuente reconocida, como establece el positivismo excluyente, sino debe ser coherente por principios morales y sociales comunes. Cuando aplicamos el positivismo incluyente, del caso de la ley del trabajo juvenil, debemos considerar tanto su origen en una fuente legal válida como su conformidad con los valores y principios morales que subsayen en la sociedad peruana. Esto significa que no es suficiente que la ley haya sido promulgada siguiendo los procedimientos legales, también debemos evaluar si respeta los valores éticos y morales que son fundamentalmente de la sociedad y para la protección de los derechos de los jóvenes trabajadores. En el contexto, en el contexto del positivismo incluyente de Hart, la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil requeriría una evaluación más amplia que considere no solo su origen, sino también su impacto en los derechos y la justicia. Es fundamental cuestionar si la ley se ajusta a los principios morales compartidos en la sociedad peruana y se respeta los derechos laborales fundamentales de los trabajadores jóvenes como el derecho en el entorno laboral seguro de las condiciones laborales justas. El enfoque metodológico de Hart también enfatiza la importancia de la interpretación y la evolución del derecho a lo largo del tiempo. Bajo esta teoría, el análisis de la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil debe ser dinámico y adaptable a los cambios en la sociedad y en la comprensión de los valores morales. Esto significa que en el transcurso del tiempo, las interpretaciones de la ley pueden evolucionar para reflejar los valores morales cambiantes a las necesidades de la sociedad. 5.2. Análisis de cómo esta teoría se relaciona con la ley del trabajo juvenil. El positivismo incluye, como postulado por Hart, desafía la noción de que el derecho puede ser completamente separado de la moral. En cambio, reconoce que la validez de las normas legales puede depender tanto de su origen legal como de su conformidad. Los principios con principios éticos y morales aceptando en la sociedad. En el contexto de la ley del trabajo juvenil, esta teoría proporciona un marco para evaluar la relación entre la legalidad y la moralidad
de la ley. Para analizar cómo el positivismo se relaciona con la ley de trabajo juvenil, debemos considerar si esta ley cumple los principios, con los principios morales éticos que son fundamentalmente para la sociedad peruana. En particular, debemos examinar si respeta los derechos laborales fundamentales de los jóvenes trabajadores como su derecho a un entorno de trabajo seguro y condiciones laborales. La ley de trabajo juvenil permite a los empleadores contratar a jóvenes menores de 18 años en trabajos no peligrosos durante ciertas horas al día. En ese sentido, el análisis de esta perspectiva del positivismo incluyente nos llevaría pues a considerar si estas disposiciones son coherentes con los valores morales de protección de los derechos de los jóvenes en el ámbito laboral. Se trata de un análisis que va más allá de la meta observación, si la ley fue promulgada siguiendo los procedimientos legales establecidos como la haría el positivismo excluyente. Es relevante destacar que el positivismo excluyente también enfatiza la importancia de la interpretación dinámica del derecho. En este contexto, el análisis de la relación entre esta teoría y la ley de trabajo juvenil implica reconocer que las interpretaciones de la ley pueden evolucionar con el tiempo para reflejar mejor los valores cambiantes de la sociedad. Por lo tanto, se debe considerar si la ley del trabajo juvenil se ajusta a los valores morales en constante evolución y las necesidades cambiantes de los jóvenes trabajadores. La relación entre el positivismo excluyente y la ley del trabajo juvenil también se refleja en la necesidad de mantener un equilibrio entre las oportunidades de empleo para los jóvenes y su protección laboral. En ese sentido, la teoría de Hart aboga por la importancia de garantizar la legalidad para la moralidad en el derecho y esta dualidad se hace evidente en el análisis de la ley del trabajo juvenil. 5.3. Evaluación de la constitucionalidad desde la perspectiva de Hart. En primer lugar, es importante reconocer que la ley de trabajo juvenil permitía a los empleadores contratar a jóvenes menores de 18 años de edad en trabajos no peligrosos durante ciertas horas al día. Desde la perspectiva de Hart, la evaluación de la constitucionalidad debe comenzar por verificar si esta ley se ajusta a los valores éticos y morales compartidos en la sociedad peruana. Esto implica considerar si la ley respeta los derechos fundamentales laborales de los jóvenes trabajadores como el derecho a un entorno laboral seguro y condiciones de trabajo justas. Uno de los principios clave del positivismo incluyente de Hart es que el derecho debe reflejar y promover valores morales fundamentales. En el caso de la ley, el trabajo juvenil se debe cuestionar si la ley contribuye a proteger los derechos de los jóvenes y a garantizar su bienestar en el ámbito laboral. La seguridad y la justicia laboral son valores que ocupan en un lugar central de la sociedad y en los estándares éticos, por lo que su respecto al esencial de la evaluación de la constitucionalidad. Además, el análisis de esta perspectiva de Hart también enfatiza la importancia de la evaluación del derecho. La interpretación del derecho puede cambiar con el tiempo para reflejar los valores cambiantes en la sociedad. En ese sentido, se debe considerar si la ley de trabajo juvenil se ajusta a los valores morales en constante evolución y en la necesidad cambiante de los jóvenes trabajadores. Esto implica evaluar si la ley es flexible y adaptable a las transformaciones sociales y se ajusta a las demandas de una sociedad de evolución. Otros aspectos clave, la evaluación de la constitucional desde la perspectiva de Hart es el equilibrio entre las oportunidades de empleo para los jóvenes y su protección laboral. La ley debe ser capaz de proporcionar oportunidades laborales a los jóvenes sin comprometer su seguridad y bienestar. Por lo tanto, se debe cuestionar si la ley de trabajo juvenil logra un equilibrio adecuado entre estas dos consideraciones. La ley debe ser beneficiosa para jóvenes al proporcionarles oportunidades de empleo, pero al mismo tiempo no debe poner en riesgo su integridad y sus derechos laborales. 6. Requisitos. 1.3. El positivismo crítico de Ferrajoli.
6.1. Descripción de la teoría del positivismo crítico de Luigi Ferrajoli. El positivismo crítico, el positivismo crítico desarrollado por el destacado jurista italiano, es una teoría legal que se caracteriza por su énfasis en la protección de los derechos fundamentales y su crítica en la arbitrariedad y la discrecionalidad en la toma de decisiones legales. Ferragoli argumenta que el derecho debe ser un instrumento de garantía de los derechos individuales y que cualquier norma legal que vulnere esos derechos es inconstitucionalidad. En el contexto del positivismo crítico, el análisis de la ley de trabajo juvenil debe comenzar con una evaluación detenida de si esta ley respeta y garantiza los derechos fundamentales de los jóvenes trabajadores. Se deben considerar aspectos como el derecho a un entorno laboral seguro y condiciones de trabajo justas, que son fundamentales a la protección de los trabajadores jóvenes. Ferrajoli también enfatiza la importancia de evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad en la toma de decisiones legales. En este sentido, se debe analizar si la ley de trabajo juvenil establece pautas claras y justas con la contratación de jóvenes trabajadores, si se evitan prácticas que puedan conducir a la explotación o al abuso. Por otro aspecto central, el positivismo crítico es la idea de que las leyes deben ser coherentes con los valores fundamentales de la sociedad y la justicia. En el análisis de la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil, se debe cuestionar si esta ley refleja los valores morales y éticos compartidos en la sociedad peruana. Ocampo 2019 afirma que en ese se debe evaluar si respeta los derechos laborales y la igualdad de oportunidad de los jóvenes trabajadores. Ferrajoli también aboga por un control un control efectivo de la constitucionalidad de las leyes. Esto significa que se debe garantizar que las leyes sean sometidas a un escrutinio riguroso y que las normas que violen los derechos fundamentales sean declaradas inconstitucionales. En este contexto se debe considerar si se han planteado desafíos a la ley de trabajo juvenil y se han llevado a cabo una revisión adecuada de la constitucionalidad. 6.2. Identificación de posibles problemas de constitucionales a la luz de positivismo crítico. Y el positivismo crítico. Derecho a un entorno laboral seguro. Desde la perspectiva del positivismo crítico debemos cuestionar si la ley de trabajo juvenil garantiza adecuadamente el derecho de los jóvenes a un entorno laboral seguro. Dado que la ley permite que los jóvenes trabajen en ciertos trabajos, es fundamental asegurarse de que se cumplan los estándares de trabajos. Es fundamental asegurarse de que cumplan los estándares de seguridad y que se eviten situaciones de riesgo para su salud y bienestar. La falta de protección efectiva en ese sentido podría plantear un problema constitucional, ya que vulneraría el derecho a un ambiente de trabajo seguro. Condiciones laborales justas, otro punto de preocupación desde la perspectiva del positivismo crítico, es si la ley de trabajo juvenil establece condiciones laborales justas para los jóvenes trabajadores. Esto incluye aspectos como las horas de trabajo, la remuneración de las garantías de descanso. ORE 2009 nos dice que si la ley nos garantiza condiciones laborales justas para los jóvenes, podría infringir en su derecho a condiciones de trabajo adecuadas y por lo tanto plantearía un problema constitucional. Igual, la oportunidad del positivismo crítico también destaca la importancia de la igualdad de oportunidades. En este contexto es necesario evaluar si la ley de trabajo juvenil asegura que los jóvenes tengan igualdad de oportunidades en el mercado laboral, sin discriminación injusta, cualquier disposición que limita sus oportunidades laborales o que promuevan la discriminación podría ser considerada inconstitucional. También la discrecionalidad y arbitrariedad, la aplicación de la ley. Uno de los aspectos centrales del positivismo crítico es la crítica o la discrecionalidad y la arbitrariedad. En la toma de decisiones legales se debe evaluar si la ley de trabajo juvenil brinda
directrices claras y evita la discrecionalidad y la aplicación de la ley. Fernando Fernández 2015 nos dice que si permite una amplia discreción, se puede llevar las decisiones injustas o arbitrarias en la contratación y tratamiento de los jóvenes trabajadores. Esto podría constituir un problema constitucional. Protección efectiva de los derechos fundamentales. Ferrajoli aboga por la protección efectiva de los derechos fundamentales en el sistema legal. Se debe evaluar si la ley de trabajo juvenil cumple con esta premisa, especialmente en lo que respecta a los derechos laborales y la protección de la salud y el bienestar de los jóvenes trabajadores. Cualquier falta de protección efectiva podría plantear problemas constitucionales. Eh, requisitos. eh, 1.4, el realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Los requisitos. Realismo jurídico como propuesto por Alf Ross es una teoría que se distancia del positivismo legal y al argumentar que la moral y los valores sociales desempeñan un papel importante en el toma de decisiones judiciales. Hilario 2019 afirma que el positivismo legal tiende a enfocarse a la observancia de normas y reglas legales establecidas. El realismo jurídico reconoce que los jueces a menudo toman decisiones basadas en consideraciones morales y sociales. En el contexto realismo jurídico, se entiende que el derecho no es simplemente un conjunto de normas independientes, sino que está influenciado por las circunstancias sociales, políticas y morales en las que se aplica. Los realistas jurídicos argumentan que las decisiones judiciales pueden ser moldeadas con valores y opiniones personales, lo que significa que los jueces pueden considerar factores éticos al interpretar y aplicar la ley. 7.1, análisis de cómo el caso de la ley de trabajo juvenil se relaciona con el realismo jurídico. En el contexto del caso de la Ley de Trabajo Juvenil, se puede identificar conexiones con el realismo jurídico. Esta ley se afecta indirectamente o directamente a los jóvenes trabajadores, plantea cuestiones relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo, las condiciones laborales justas y la protección de los derechos laborales con esta población. Un análisis desde la perspectiva del realismo jurídico podría considerarse si los jueces que han abordado casos relacionados con la ley de trabajo juvenil han tenido en cuenta no solo las disposiciones legales, sino también los valores morales subsahentes en la sociedad peruana. Graña, 2015, nos dice que el juez podría haber evaluado si la ley respeta los principios éticos de la protección de los jóvenes que promocionan a la promoción de condiciones laborales justas. Discusión sobre la decisión judicial se basó en criterios morales. La cuestión de si la decisión judicial en caso de la ley de trabajo juvenil se basó en criterios morales es compleja y se puede variar según los casos y los fechos involucrados. Sin embargo, el realismo jurídico argumenta que es posible que se haya tenido en cuenta las consideraciones morales en caso de toma de decisiones judiciales. Las situaciones en los jueces se considera que la ley de trabajo juvenil viola derechos fundamentales o valores morales de la sociedad. Podría tomar decisiones que vayan más allá de una estricta aplicación de la ley. Esto podría implicar la invalidación o reinterpretación de la ley en funciones de consideraciones éticas. Por lo tanto, desde la perspectiva del realismo jurídico, es plausible que la decisión judicial en este caso se haya basado en criterios morales, especialmente si se considera que la ley no protege adecuadamente los derechos y la seguridad de los jóvenes trabajadores. Conclusiones. A. La teoría del positivismo excluyente de Kelsen enfatiza la separación conceptual entre derecho y moral, lo que puede limitar la evaluación de la constitucionalidad basada en criterios éticos. B. El positivismo incluyente de Hart reconoce la importancia de considerar valores morales en la evaluación de las leyes como la ley del trabajo juvenil.
C. El positivismo crítico de Ferrajoli destaca la protección de los derechos fundamentales y la crítica a la arbitrariedad en la toma de decisiones legales. D. Realismo jurídico de Ross enfatiza la influencia de factores morales y sociales en la interpretación y aplicación de la ley. E. La ley de trabajo juvenil en el Perú plantea posibles problemas constitucionales relacionados con la seguridad y el trabajo y las condiciones laborales justas. F. La igualdad de oportunidades para jóvenes trabajadores es, un es un aspecto crucial en la evaluación de la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil. G, la discrecionalidad en la aplicación de la ley que puede plantear problemas constitucionales, especialmente si conduce a decisiones injustas. H, la protección efectiva de los fundamentales, de los derechos fundamentales como el derecho a un entorno laboral seguro, es esencial para garantizar la constitucionalidad de la ley del trabajo juvenil y realismo jurídico permite una consideración más amplia y de factores éticos en toma de decisiones judiciales relacionadas con esta ley. J. La influencia de criterios morales en las decisiones judiciales es plausible en casos relacionados con la ley de trabajo juvenil, especialmente cuando se trata de proteger los derechos y seguridad de los jóvenes trabajadores. Recomendaciones. A. Recomendar una revisión exhaustiva de la ley de trabajo juvenil para garantizar que cumplen con los estándares de seguridad laboral y condiciones justas para los jóvenes trabajadores. B. Promover la creación de una comisión de revisión constitucional que evalúe la constitucionalidad de la ley considerando los derechos fundamentales de los jóvenes trabajadores. C. Sugerir la implementación de programas de capacitación para empleadores de jóvenes, empleadores y jóvenes trabajadores sobre los aspectos legales y éticos de la contratación juvenil. De abogar por la supervisión efectiva de la aplicación de la ley de trabajo juvenil para evitar la discrecionalidad y la arbitrariedad en las decisiones laborales. Promover la igualdad de oportunidad para los jóvenes en el mercado laboral a través de políticas que combatan la discriminación y fomenten la inclusión. F, fomentar la participación activa de organizaciones y de la sociedad civil y defensores de los derechos laborales en la revisión y seguimiento de la ley. G, impulsar la armonización de la ley de trabajo juvenil con tratados internacionales y convenios sobre los derechos laborales y la protección de los jóvenes trabajadores. H, recomendar que las decisiones judiciales relacionadas con la ley sean transparentes y basadas en una sola fundamentación legal y ética. Y proporcionar recursos y asesoramiento legal accesible para jóvenes trabajadores que enfrenten violaciones de sus derechos laborales bajo la ley de trabajo juvenil. J. Sugerir que las políticas laborales y la legislación se mantengan actualizadas y se adapten a las cambiantes necesidades de los jóvenes trabajadores y los valores morales de la sociedad. Referencia que le hemos tomado varias referencias de Graña, Hilario, Fernández, Maldonado, Mujica, eh, muchos más de ellos, Ocampo Delgado. Todo eso la exposición que he podido realizar sobre este tema. Muchas gracias.